Vamos hoy a nuestra segunda parte de el tema que está, bueno, no el tema, sino el libro que estamos considerando, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y antes de comenzar, ¿qué te parece si oramos y disponemos nuestro corazón, todos nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestra mente, a lo que Dios quiera hablarnos esta mañana? Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por la lluvia de este día. Bendición, Señor, que nos das, sobre todo para las comunidades alrededor que han padecido incendios en estos últimos días. La lluvia viene a ser una bendición y lo es también para todos aquí en la ciudad y sobre todo también en nuestro país vecino acá, donde también los incendios han hecho estragos. Gracias te damos, Señor, porque siempre que vienen las tormentas también viene después la calma. Lo mismo aplica para las situaciones de la vida. Gracias, Señor, en todo momento, que aprendamos siempre en los momentos difíciles, en los momentos duros, recordar que ninguno de ellos es permanente. Siempre tu gracia y tu favor nos harán salir adelante y proveerás, Señor, de los medios para que todo esté bien. Bendito tu nombre, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, y de la misma manera, si nuestro corazón está turbado, si nuestro corazón, Señor, está en alguna condición particular, que sea como la lluvia de hoy, que tu palabra sea como esa lluvia que refresque, que limpie, que purifique nuestro corazón, nuestro ser. Aquí estamos dispuestos, disponibles, háblanos. Es solamente por la obra de tu Espíritu que esto puede generar algo que trascienda en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues segunda parte, sesión número 2. El tema de hoy es genuino. Para quienes estuvieron aquí la semana pasada, te comentaba en una palabra, queremos como resumir lo que vamos a observar de manera general en la porción del día. Si no estuviste la semana pasada, te recomiendo ampliamente que vayas a la página de internet o en Spotify y escuches la enseñanza de la semana pasada, porque está totalmente ligada o relacionada con el tema de hoy. Así que si no lo has hecho, si no estuviste, pues ponte al día. Para los que no vinieron hoy, que nos estarán, espero, durante la semana escuchando también por otro medio, bueno, pues se van a actualizar para el próximo domingo continuar. Son solamente 8 sesiones las que tiene segunda de Timoteo, así que si te pierdes una, puedes perder quizás algo que sea muy importante o que Dios quiera hablar a tu vida. Como para hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, hablamos de la misión que Dios tiene para cada uno, y yo espero que por lo menos haya despertado en ti el interés, la inquietud de cuál es mi misión en este momento de mi vida, cuál es la misión que Dios ha puesto en mis manos. Y consideramos ahí, bueno, como punto de partida, la perspectiva del reino, aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no la nuestra, no entendiendo la vida cristiana como todo lo que me va a beneficiar o lo bueno que me va a traer, sino visto desde la agenda de Dios y nosotros como parte, ¿verdad?, ahí importante de la obra de Dios en el mundo a través de los creyentes. Así ha funcionado desde el principio y así seguirá funcionando hasta el final. Vimos 3 aspectos la semana pasada. El número 1 es identidad. ¿Quién soy yo en el reino? Espero que tu identidad en Dios y tu identidad en el reino y tu participación en el reino haya por lo menos avanzado un poquito en esta semana. Hablamos también que el llamado es ineludible, ¿no? No hay manera de que le des vuelta. Si Dios tiene una misión encomendada para ti, no se la puedes agendar a otro, no se la puedes endosar a otro. Es tuya y de nadie más. La puedes postergar, sí, pero que la terminaremos haciendo. Y el tercer elemento que vimos es que hay una misión asignada. O sea, Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros algo específico. Puede ser algo pequeño, ¿verdad? Hablamos también de eso, de que no tiene que ser propiamente el ir y llevar el evangelio a otras naciones. Tu misión puede ser muy específica, muy particular, pero no hay misión, por pequeña que sea, que no sea importante, porque si viene desde la agenda de Dios, tiene importancia, tiene relevancia y es más que suficiente. Y en lo que concluimos la semana pasada es que en esta misión que cada uno de nosotros tenemos que cumplir y que es relevante, que la misión está por encima de todo. Y esa es la parte tal vez incómoda, vista desde nuestra comodidad, desde
lo que nosotros quisiéramos hacer, sí, pero la misión está por encima de todo. Esta semana retroalimenté esto último con alguien y hablábamos de eso, que si Dios tiene una misión para ti, eso se vuelve número uno en la agenda de Dios y se debe volver número uno en tu agenda, y de ahí lo que derive bien, y si no deriva en algo cómodo, en algo agradable, pues eso es segundo plano, ¿no? Así es que hoy vamos a considerar en la porción de hoy, que es ya del verso 2 hasta el verso 12, algo que resulta obvio de un agente del reino. Algo que resulta obvio, lo vamos a ver en tres puntos nada más. Y número uno es que un agente del reino debe o se espera que sea genuino, que sea auténtico, es decir, que sea realmente un agente del reino. Eso, ¿verdad?, da como resultado que seas capacitado para la misión que Dios te ha encomendado. Y bueno, recordarnos que en este proceso, ¿verdad?, de empoderamiento o de capacitación, también se genera en un agente del reino que es genuino la confianza de que por muy grande que sea la misión que se te encomienda, vas a la segura. No es algo que a ver si puedo, a ver si resulta, no, porque tenemos el respaldo de Dios, porque es la obra de Dios. Todo lo que Dios ponga en nuestras manos, te repito, por sencillo que sea, es la obra de Dios. Y entonces va a funcionar y lo vas a poder realizar. Vamos al primer punto, que es ser genuinos, y lo vamos a observar en los versos 2 al 5 de ahí de 2 de Timoteo. No voy a hacer ahorita la lectura, pero quiero arrancar con una pregunta. O sea, ¿qué significa desde esta perspectiva de ser un agente en el reino de Dios y de tener una misión en el reino de Dios? ¿Qué significa ser genuino, ser auténtico, ser verdadero? Quiero ilustrarte esto, o sea, que la respuesta nos la dé una porción de la Escritura. Está en el libro de los Hechos. Si quieres ir poco a poco abriendo tu Biblia en Hechos 19, y pon ahí tu mano en 2 de Timoteo capítulo 1, pero ve acercándote despacito a Hechos 19. Pero mientras llegas allá, te voy platicando la historia que se describe en Hechos 19. En Hechos 19 nos relata que el apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio durante 2 años en una ciudad llamada Éfeso. Ahí en Éfeso desarrolló ministerio. Vemos en el capítulo 19 que hay algunos eventos que suceden en los primeros versos. No leas el capítulo 19, nada más te pedí que te acercaras allá, porque ya como que me vas a ignorar y te vas a clavar ahí en la lectura. Aguanta, ahorita vamos a ir a algunos versos del capítulo 19, pero comienza Pablo enseñando ahí y se establece ya definitivamente un ministerio que se prolonga hasta 2 años. Y durante esos 2 años sucedieron cosas muy interesantes. Fíjate, dice el pasaje aquí que no son cosas que no se vuelven a repetir ni antes ni después en el libro de los Hechos, pero dice que tan poderoso fue el ministerio de Pablo esos 2 años ahí en Éfeso, que incluso si había delantales o pañuelos que tocaban la piel de Pablo, eran utilizados para liberar endemoniados y para sanar enfermos. A ese grado o a ese nivel, Dios permitió que sucedieran cosas sobrenaturales y extraordinarias a través del ministerio de este hombre. Ahora, cuando todo eso está sucediendo, y eso más bien ya como una inferencia, es como hacer una deducción quiero imaginar que entonces el evangelio ahí en Éfeso cobró mucha fuerza por lo que la comunidad observaba en el caso del ministerio o la misión que Pablo recibió de Dios para esa ciudad durante esos 2 años, porque no solamente era un asunto de llevar verbalmente el evangelio, sino demostrar con acciones sobrenaturales el poder del evangelio. Eso era lo que se necesitaba en ese momento, y así fue la forma en la que el evangelio llegó a aquella comunidad. Relata también el capítulo 19 que había un grupo de judíos, digamos, ambulantes, iban de ciudad en ciudad y se dedicaban a liberar endemoniados. No hay muchos detalles de quiénes eran estas personas o de por qué hacían estas cosas, pero simplemente nos relata el capítulo 19 que había un grupo de judíos, ¿verdad?, ambulantes, que iban de ciudad en ciudad haciendo conjuros para liberar endemoniados. Como el nombre de Jesús estaba cobrando cada vez más fuerza, el ministerio, te repito, de Pablo en el mundo gentil se había extendido. El nombre de Jesús era famoso porque
en el nombre de Jesús se realizaban milagros y se realizaban liberaciones de personas que estaban atormentadas por espíritus malignos. Ahora sí, ya estás en el capítulo 19 de Hechos. Ahora sí, vamos allá. En el verso 14 nos relata algo muy particular. Recuerda que estamos en el punto 1 que se llama genuino. Para ser un agente del reino, digo, es como obvio que un agente del reino tiene que ser un agente del reino genuino, auténtico, verdadero. Esta historia nos va a relatar lo opuesto, que nos va a dar también un poquito de pista para las implicaciones de ser genuino. 7 de los hijos de Esceva, dice el verso 14, un sacerdote principal, dice, hacían esto. ¿Esto qué? Usar el nombre de Jesús en sus conjuros para liberar a endemoniados. Dice, en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió. Y esto, subráyalo ahí en tu Biblia, por favor. Conozco a Jesús, dijo el demonio, y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Te imaginas la escena? Digo, la escena es gráfica, pero creo que lo que más llama la atención es lo que el demonio responde ante. Y mira, quiero suponer, porque al leer esto, digo, a veces hemos, en tantas predicaciones que he escuchado de Hechos 19 en esta porción, pues siempre se les da a estos muchachos, ¿verdad?, jóvenes o hijos de este sacerdote, esta característica de ser personas que no tenían ni idea de lo que hacían, es correcto, pero que tal vez eran malintencionados o andaban haciéndolo por dinero. El pasaje no nos dice cuáles eran las intenciones de ellos. Eran judíos, eran hijos de un sacerdote. Tal vez podemos hacer esa suposición. Gracias. Aquí tengo diccionarios bien puestos. Podemos hacer esa suposición de que tal vez su intención no era incorrecta y que ellos en el entendimiento tan limitado que tenían decían, bueno, pues estamos tratando de liberar endemoniados, es algo bueno lo que estamos haciendo. Pues ¿por qué no integrar a nuestra misión el nombre de Jesús? Porque si les funciona a ellos, nos va a funcionar también a nosotros. Y observa lo que dice el verso 14, ellos hacían esto, no dice si les funcionaba o no, pero significa que en más de una ocasión utilizaron el nombre de Jesús para su conjuro, para su liberación. ¿Les funcionó? No sé. ¿No les funcionó? No sé, no lo dice. Nada más que en esta ocasión particular, este demonio no se dejó. Tal vez los otros los ignoraron, pero este dijo no. Pero revela algo interesante en cuanto a la genuinidad de un agente del reino de los cielos, o a la falsedad o la falta de genuinidad de un agente del reino. Entonces la respuesta es: conozco a Jesús y conozco también a Pablo. Pablo era identificado, un agente del reino es identificado por un agente del mal. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y entonces ves el desenlace en una misión fracasada por causa de no ser un agente genuino. Ahora, regresamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, la primera parte que abona a este punto que estamos tomando como punto inicial, ¿verdad? Un agente del reino debe ser un agente genuino. Vamos a ver en la experiencia de Timoteo y de Pablo estas cosas. Fíjate, el verso 2 comienza diciendo lo siguiente: le escribo a Timoteo, subraya ahí, mi querido hijo, que Dios Padre Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. En 1 de Timoteo hablamos ya, creo que de sobra, en cuanto a la observación que el apóstol Pablo hizo de el carácter, de la persona, del espíritu que había en este joven Timoteo. No le llama hijo simplemente por referirse a él de una manera cariñosa o de apego o de relación. No,
en 1 Timoteo se refirió a él como hijo porque en realidad si alguien había absorbido con pasión y con entrega el carácter de Pablo, si en alguien Pablo se había reproducido casi como de copy-paste, era en Timoteo. Y entonces se vuelve a referir a él como mi querido hijo porque está dando de alguna manera referencia de que es un hombre en cuanto a su fe genuino, que no hay duda de que Timoteo es lo que dice ser. En segundo lugar, ahí en el verso 3 dice Pablo: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Dice más adelante: te recuerdo día y noche, constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. En este caso, la experiencia de Pablo dice: oro por ti, al mismo Dios al que sirvo con la conciencia limpia. ¿Qué significa o qué está queriendo decir Pablo de que él sirve a Dios con la conciencia limpia? Porque se define a sí mismo también como alguien genuino. No está diciendo aquí que tengo la conciencia limpia porque soy alguien perfecto. Échale un vistazo a Romanos capítulo 7 y te darás cuenta que Pablo jamás se refiere a sí mismo como una persona que jamás peca. Échate un clavado en su disertación en cuanto a sí mismo, ¿verdad? Él habla acerca de miserable de mí, quiero hacer lo bueno, hago lo malo, como cualquiera de nosotros. Pero en el contexto de lo que estamos acá viendo, el tener la conciencia limpia es: con todos mis defectos y con todos mis errores y con todas mis virtudes, soy una persona genuina, sirvo a Dios con la conciencia limpia. Luego el verso 5, volviendo a Timoteo, dice: me acuerdo de ¿qué? De tu fe sincera. Subraya ley porque tiene todo que ver con el punto que estamos aquí abordando. Dice: pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Tienes una fe sincera y la misma fe que tuvieron tu abuela y tu madre, esa misma fe sigue firme en ti. Eres un creyente genuino. No tengo la menor duda de que eres un fiel creyente. Ahora, observas aquí que habla de estas lágrimas que derramaron cuando se despidieron la última vez, y eso te lo voy a dejar pendiente, lo vamos a dejar ahí en pendiente, porque vamos cuando lleguemos a la sesión número 8, a la última, el título de la sesión 8 es La decepción, y vamos a recordar esta porción, así que ahí la dejamos. Pero en cuanto a Timoteo, un hombre, un siervo, un agente del reino genuino. El mismo apóstol Pablo, fíjate, en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, me gustaría que fueras allá, aunque es una lectura corta y aunque está aquí en pantalla, que fueras allá en tu Biblia para que lo subrayes y lo pongas como tarea de la semana. Hace 8 días les dejé tarea, no sé si la hicieron. Hace 15 días también les dejé alguna tareita, ¿verdad?, de leer el Salmo 91, no sé si lo hicieron. Pero yo Tomás dejo la tarea, aquí no se revisa, no mandas reporte, pero pues esta porción, 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, es una exhortación que Dios nos hace. Porque pudiéramos suponer que somos genuinos agentes del reino. Pero fíjate que esta exhortación, de la cual continuamente recuerdo y continuamente evoco en mi propio corazón, de hecho hace como unos 4 o 5 meses, el pastor Raulito Garduño de Semilla Tijuana me invitó a compartir, y en la porción que tocaba en ese día, era en el Evangelio de no me acuerdo, pero pues entre Mateo, Marcos, Lucas o Juan, uno de esos 4, pero era la traición de Judas. Y cuando vi el pasaje que me tocaba dije: ay, estos pasajes no me gustan, ¿no? Me hubiera gustado algún otro más bonito, pero era la traición de Judas en esa ocasión, creo que era el Evangelio de Mateo. Y en esa ocasión el título, ¿verdad?, que le puse ahí a la palabra es Judas, crónica de un creyente incrédulo. Es algo que pareciera como es más bien, ¿verdad? Son términos que se contraponen, pero él era un creyente,
pero al final de cuentas era un incrédulo. Y entonces cité en esa ocasión, y quiero citarlo otra vez para el tema de hoy, esta porción de 2 Corintios capítulo 13, verso 5, en donde el apóstol Pablo nos da, pues es una orden, no lo puedo ver, es un imperativo, no lo puedo ver como una sugerencia, es un imperativo, es examínense para saber si su fe es genuina. Porque obviamente cuando hablamos de ser un discípulo genuino o cuando hablamos de ser un agente del reino genuino, pues obviamente el fundamento, o de donde emerge todo eso es a partir de la fe. Si nuestra fe es genuina, pues entonces somos agentes genuinos. Si nuestra fe es genuina, entonces somos creyentes en toda la extensión de la palabra. Si nuestra fe es genuina, entonces somos hijos de Dios. Todo emerge o surge a partir de ahí. De hecho, la salvación es si tienes una fe genuina, bueno, de todas las cosas derivan a partir de ahí. Y el apóstol Pablo hace esta exhortación y este imperativo que creo seguirá vigente mientras el mundo ruede. Examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda, y entonces él da por hecho, ¿verdad?, que son genuinos. Dice, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. Y me gustaría pedirte que subrayes o que le resaltes ahí, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así que el saber que Jesucristo está entre nosotros, dice, entonces ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Qué fuerte es esto, y eso es más profundo de lo que te imaginas. Te repito, evoco esta porción en mi propio corazón continuamente. ¿Por qué? Porque continuamente tengo que revisar si la fe que profeso es auténtica o no. Porque si la fe que profeso no es auténtica, entonces no soy auténtico, yo tampoco. Hace no sé, un par de meses, caminando, ya te la sabes, caminando por ahí, en mis andadas, en la mañana, en un momento, digamos, de crisis en mi corazón, preguntándole al Señor, ¿y cómo es a veces uno va haciendo preguntas filosóficas, ¿no? Señor, ¿realmente eres real? ¿Eres genuino? Y la respuesta que emergió de mi corazón, considero, ¿verdad?, una voz de Dios en mi corazón, me dijo, yo sí, ¿y tú? Y, ábrete tierra y trágame, ¿no? Generalmente el ser humano cuestiona si Dios es real, si Dios existe. Creo que las preguntas surgen más bien de allá para acá. O sea, ¿estos son reales, son genuinos o no lo son? Tenemos la obligación cada uno de nosotros de examinar nuestro corazón, de examinar nuestra fe. ¿Por qué? Si esto que acabamos de ver acá en 2 Corintios 13, 15, ¿verdad? Pablo dice, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Qué significa saber que Jesucristo está entre nosotros? Que Jesucristo para nosotros no es el cristianismo como filosofía de vida. Lo que para muchos todavía sigue siendo así, es que yo antes era, y mencionas la religión a la que pertenecías, es que yo antes era esto o aquello, pero ahora soy, ¿qué decimos? Cristiano, ahora soy evangélico. No estoy juzgando, o jamás juzgaría, ¿verdad?, la genuinidad de la fe en base a una expresión como esta. Pero la pregunta pudiera ser, ¿qué es lo que cambiaste? ¿La creencia o cambiaste al Señor? Porque si cambiaste de creencia es que yo antes creía esto y ahora creo esto. Antes adoraba esto y ahora adoro esto. Si solamente lo único que cambió, que mutó, fue la creencia, ¿sabes qué? Hay que hacer este examen. Saber que Jesucristo está entre nosotros implica no solamente el cambio en lo que creo, obviamente hay un cambio en lo que creo, pero habla aquí de la convicción de que Jesucristo resucitó y está entre nosotros, de que no adoptamos solamente una nueva filosofía de vida, sino que ahora Jesucristo, el que resucitó, es el Señor de mi vida y tengo una relación con Él y tengo una relación con Dios a través de Él. Si eso no está claro en mi corazón y si solamente ahora es un tema doctrinal,
tengo que continuamente aplicar el examen de la fe genuina en mi propia vida. Por eso concluye el verso 5 de esta manera: de no ser así, si eres honesto contigo mismo y te encuentras con, pues para mí esto es solamente una filosofía de vida, el cristianismo es solamente seguir ciertas reglas, ciertas cosas, portarme bien, dice, entonces han reprobado el examen de la fe genuina. Y Judas es el ejemplo por excelencia. No voy a tomarme más tiempo, pero es súper interesante la crónica de Judas, porque Judas estuvo ahí, sirvió ahí. Dice la Escritura que Judas también fue enviado, ¿te acuerdas? Cuando Jesús los envió a sanar enfermos, a liberar endemoniados, Judas iba ahí y dice que regresaron todos los discípulos con el reporte de todo lo que habían hecho. ¿Y cuál crees que fue el reporte de Judas? Fue exactamente igual que el de Pedro y que el de Juan y que el de Jacobo. Los reportes todos fueron positivos. Pero nos encontramos al final de la trayectoria a un hombre que en realidad nunca creyó en Cristo. Era más bien para él un tema tal vez filosófico, ¿no? O cualquier otra cosa, menos lo que tenía que ser. Ahora, en esta pregunta, ¿verdad?, que surge, ¿cómo puedo yo saber si soy un creyente genuino? Te ofrezco 3 preguntas que te pueden ayudar a hacerte tu propio examen, porque ese es un examen personal. Es algo que tú te llevas, hoy tal vez te lo llevas y en tu casa en la noche o durante la semana. Es, bueno, número 1, que es lo más obvio, es, ¿creo realmente lo que profeso? Vamos empezando por ahí. ¿Creo todo lo que escucho? ¿Creo todo lo que leo? Lo que está aquí escrito. Creo, por ejemplo, cuando adoramos, creo que estoy adorando a Dios, creo que Jesucristo está aquí entre nosotros. ¿Realmente lo creo o simplemente me gusta este grupo, me gusta esta gente, me siento bien con ellos? Comencemos por ahí. Y acuérdate, como es algo personal, tienes que ser honesto contigo mismo. No, ni siquiera lo tienes, a ver, con tu marido, a ver, tus hijos, a ver, vamos a reunirnos porque quiero saber cómo creen ustedes que soy genuino. O sea, no. Es un tema muy personal. La segunda pregunta que te pudiera ayudar para este examen es, ok, si lo creo, número 2, ¿vivo para lo que creo? Creo todo eso, sí, pero ¿vivo para lo que creo? ¿Está mi vida al servicio de aquello que creo o solamente creo que lo creo? Ay, ya sonó como trabalenguas, ¿eh? Creo que lo creo, pero no lo vivo. O sea, no, ahí yo me lo guardo. ¿No? Porque si lo que creo es genuino, pues entonces vivo para lo que creo. Y la tercera pregunta, que es medular, es ¿qué papel juega Cristo en todo esto? ¿Qué onda entre Cristo y yo? Y ahí le dejamos, ¿no? Porque fíjate que Mateo 7:22, no lo busques, pero sí anótalo. Es súper revelador en cuanto a esto. En Mateo 7:22, no sé si te recuerdas el momento en el que Jesús habla de que muchos me dirán en aquel día. Me llama la atención cómo arranca el verso 22, no con algunos, no con ciertos, arranca con muchos. Y eso me preocupa. Y eso debería de preocuparnos. Cada vez que en la Escritura dice muchos, agárrate, ¿no? Cuando dice también Jesús en cuanto a los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. En algún comentario bíblico por ahí, hace tiempo que revisé esa expresión de Jesús de el amor de muchos se enfriará, decía ahí, no sé si aplique honestamente a Mateo 7:22, pero por lo menos aplica para el amor de muchos. El comentarista decía, ¿verdad?, que la palabra griega, ya sabes, ¿no?, dice, define mayoría. Cuando ahí habla de el amor de muchos, dice, define mayoría. Léelo, dice, desde esta perspectiva y te vas a dar cuenta de la gravedad del momento en el que Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, dice, el amor de la mayoría se va a enfriar. No lo sé, pero si aplicara a Mateo 7:22, olvídate, está de miedo, esto está de terror, película de terror. Pero vamos a suponer que no, para no irnos tampoco con un sabor de boca tan amargo.
Pero dice, muchos me dirán, Señor, Señor, porque yo les diré, apártense de mí. Y la pregunta que surge de estos muchos es, aguanta, como, espérame tantito. Dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre liberamos demonios. Casi como diciéndole, ¿cómo me resuelves esto? No me puedes decir que no soy genuino si hice todas estas cosas. Desarrollé una misión. Fíjate, están hablando personas que desarrollaron en su vida una misión. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Pues apártense de mí porque no los conozco. ¿Cuál es el punto número 1 de hoy? Genuino. Y yo haría aquí como una deducción, que puede uno desarrollar misión como agente privado, no agente del reino. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Pero pues no nos va a llevar a ningún lado. No por el hecho de que desarrollemos una misión, eso significa que somos genuinos. Yo te hablé hace una semana de que entiendo cuál es mi misión en esta vida. No porque desarrolle esa misión, eso hace que mi vida sea una vida genuina, que mi fe sea una vida genuina, en ningún sentido. No es a la inversa. O sea, la misión no te da genuinidad. Ser genuino, de ahí parte todo. Y ahí cada uno de nosotros somos responsables de saber si somos o no. Ya puedes tragar saliva. Vamos al punto número 2. Hace 8 días andábamos bien desataditos, ¿verdad? Pero hoy cuando vi el tema dije, híjole, se me hace que hoy va a estar la cosa muy seria. En segundo lugar, tenemos el empoderamiento o la capacitación, ¿no? Como agentes genuinos, como agentes del reino, obviamente necesitamos ser capacitados para la obra que Dios ha puesto delante de nosotros. La semana pasada hablábamos de Moisés, ¿te acuerdas? Del momento en el que fue llamado. Pero cuando Moisés fue llamado, fíjate, ya habían pasado 40 años, ¿te acuerdas que te comenté? 40 años que él había estado en el desierto cuidando borregos. Y es interesante que Dios le capacitó de una forma natural, ¿verdad? Una forma en la que Moisés ni siquiera no se enteró que estaba siendo capacitado por Dios. Pero hizo de él, fíjate, esos 40 años en el desierto cuidando borregos, hizo de él, el hombre más manso y humilde de la tierra. Así es como refiere la Escritura el carácter de Moisés en los 40 años posteriores, cuando ya tuvo que cuidar a un pueblo, cuando tuvo que pastorear a un pueblo. Cómo Dios nos capacita a través de las circunstancias, de las adversas, de las favorables. Dios siempre está capacitándonos. Ahora, cuando de nosotros, ¿verdad? Está la convicción, o en nosotros está la convicción de que somos agentes genuinos, el tema de la capacitación no te debes de preocupar por ello. Eso le corresponde a la agencia que te recluta. Eso le corresponde a Dios. Eso es tarea de Dios, el capacitarte. Por eso cuando ponemos excusas y peros de no puedo, ¿qué fue lo que Dios dijo a Moisés? No fui yo yo hago al mudo, yo hago al ciego, al sordo, o sea, ¿qué me vas a venir a decir a mí de qué es lo que puedes o no puedes hacer? La capacitación viene de parte de Dios. Cuando estaba reflexionando en esto, me acordé de las 007, ¿no? Porque al 007 se le da la capacitación, pero también se le dan todos los recursos, ¿no? La plumita que explota, ¿no? El chicle que se pega y que sale un alambre y te sube como 100 pisos. Todos esos elementos que la gente necesita para realizar su misión. De la misma manera, en el reclutamiento que Dios hace de agentes del reino como nosotros, la capacitación corre por cuenta de la casa. Hay una frase, yo creo que pues, para quienes somos ya creyentes de un tiempito para atrás, que hace mucho tiempo se volvió muy famosa y que circuló o que sigue circulando, y que dice que Dios no llama a los capacitados. Eso. A ver, no, yo pensé que se la sabían más. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Sencilla, ¿verdad? Pero fíjate que creo que dice mucho
en cuanto a esto, a este empoderamiento o capacitación que Dios nos da. Dios no te va a llamar para una misión porque eres muy bueno haciendo esto, porque tienes capacidades naturales increíbles, porque eres la última Coca-Cola en el desierto y no se puede desaprovechar. No, Dios no nos llama por ninguna habilidad o capacidad que nosotros podamos tener. Si llegamos a tener alguna habilidad o alguna capacidad, es porque Dios nos la dio, Dios la proveyó, y debemos siempre entender esto, que Dios se encarga de capacitarnos. Dios lo que hace es llamarnos, y cuando Dios nos llama, Dios nos prepara para la obra que ha puesto en nuestras manos. Entonces, fíjate, los versos 2 al 5 que acabamos de leer hace un momento hablan de la autenticidad de Timoteo como agente del reino. Los versos 6 al 8, en este punto número 2, que es el empoderamiento, son una exhortación para a todos los que se nos ha dotado de todo lo necesario, podamos entonces cumplir con nuestra misión. Y vamos a partir primero con una pregunta: ¿qué es lo que un agente del reino ha recibido? ¿O qué es lo que un creyente ha recibido en primera instancia? Y eso lo tenemos ahí en el verso 6. Dice: por esta razón. ¿Cuál razón? Por causa de tu fe genuina. Por esta razón, dice el verso 6, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. La semana pasada, ¿te acuerdas que te di 2 porciones de la Escritura? Fue la tarea de esta semana, para que las revisaras. Te dije, ahí vas a encontrar 2 listas de dones espirituales que Dios ha provisto para la iglesia, y en alguno de ellos vas a caber, o en algunos de ellos vas a caber. Y pues ahora sí me voy a atrever a preguntar, nada más por chismos, ¿cuántos hicieron la lectura en la semana de estas 2 porciones? Levanta tu manita. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te digo? Si no le tomaste tiempo, no le tomaste interés, pues entonces estás atorado en un punto, pues aplícate, ¿va? Como en la escuela, ok, no hicieron la tarea, pero en esta semana ya se les junta la de la semana pasada con la de esta semana. Y si no la leíste porque estés bien seguro o bien sabido de cuál es el don que Dios te ha dado, pues entonces supongo que tienes memorizados cuáles son los dones en cada uno de esos pasajes, ¿no? Para no revisarlos. Tarea, revisa. ¿Y cuáles son las porciones? Sí. Y primera de capítulo Romanos 12 y primera de Corintios 12, versos 4 al 10 en la primera y versos 4 al 12 creo en la segunda, por ahí, más o menos. Pero bueno, ahí está la enseñanza de la semana pasada, revísala otra vez. Tienes que ir ahí, de verdad. Si estás considerando seriamente este tema, y no es nada más como que vengo y escucho la predicación y me voy, y si me gustó bien, estuvieron buenos los chistes del pastor la semana pasada, no, olvídate. Si estás todavía clavado en ese, si tu vida espiritual está clavada ahí en eso, no vamos a avanzar. Pero dale una revisada pues otra vez en estos días, porque todos hemos recibido un don. Lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, dice, por esa razón, porque tú eres un creyente genuino, tu fe es genuina, dice, te exhorto a que avives el fuego del don espiritual que se te dio. Entonces, en esta revisión de empoderamiento, pues tengo que revisar qué es lo que Dios me dio. Tengo que estar seguro y bien sabido de qué es lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Cuál es el o los dones que Dios me ha dado? En segundo lugar, ¿cuál es mi responsabilidad constante en ese don que he recibido? Aviva el fuego del don de Dios. Pablo usa una analogía, usa el fuego como una analogía para ilustrar lo que Timoteo tiene que hacer con eso que recibió. Atízale, maestro, atízale al fuego de ese don que has recibido. Y no es algo sobre espiritualizado, no. El atízale al fuego es aplícate en aquello que tienes, desarróllalo, multiplícalo, ponlo al servicio, todo lo que implique que eso que has recibido se pueda seguir avivando. En el término, ¿verdad? Atizar es remover el fuego o añadir combustible al fuego para que éste crezca. Vete con esa idea de avivar lo que Dios nos ha dado. Ahora, me hice una pregunta aquí. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva, no te olvides, aviva el fuego del don de Dios que se te dio,
¿Pudiera ser que Timoteo estuviera en algún tipo de letargo espiritual como el que pudiéramos estar algunos de nosotros? Supongo que sí, porque son exhortaciones muy específicas y muy claras a Timoteo de lo que tiene que hacer. Por eso más adelante le dice, hey, esfuérzate, hey, no tengas miedo, no te avergüences. ¿Qué estaría pasando entre la primera carta a Timoteo y la segunda? No sé, lo que nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? En un momento en el que dejamos de atizar el fuego y nos empezamos a apagar, y nuestra vida cristiana es simplemente como avanzar por la inercia y perdemos esa pasión por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que la exhortación puede derivar de eso. Ahora, junto con el don que Dios nos ha dado viene también el poder de Dios como elemento, ¿verdad?, clave para el desarrollo y el ejercicio de este don. Y dice ahí el verso 7 lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Es interesante que una vez que Pablo afirma esta verdad, has recibido un don de Dios o has recibido más de un don de parte de Dios, le diga, pero quiero primero aclararte lo que no viene incluido con ese don. Es primero la parte negativa. Lo que no recibiste cuando recibiste ese don, no recibiste un espíritu de temor y de timidez. Digo, todos entendemos lo que es el temor, y la timidez pudiera ser como que prima hermana del temor, pero no. La timidez es esta falta de resolución, esta falta de valor, esta falta de entrega, de pasión. Timoteo, pudiera ser, te digo, el caso de Timoteo, que Timoteo estaba atemorizando por las circunstancias, que Timoteo estaba ya perdiendo esta capacidad de ser resolutivo, de seguir adelante, como nos pasa a cualquiera. Y entonces, Timoteo, eso que te está pasando, eso no viene de Dios. Eso no fue lo que se te dio. ¿Qué es lo que se te dio? Un espíritu de, número 1, poder, número 2, amor, y número 3, dominio propio. El poder, ¿por qué? Porque es la capacidad que se necesita para realizar la obra que se nos ha dado. Sin el poder de Dios es imposible que podamos hacer la obra de Dios, porque es una obra espiritual y ninguno de nosotros tendría la capacidad de desarrollar una misión espiritual, por sencilla que ésta sea, si el poder de Dios no está con nosotros. Por eso te referí al caso del libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 19, donde en Éfeso el poder de Dios y el evangelio avanzaron de la mano. Así que dice, junto con el don recibiste el poder, que es esta capacidad necesaria, pero también dice, recibiste amor, la motivación correcta para la misión. ¿Qué dice Primera de Corintios 12 cuando habla del amor? Si hago esto, si hago aquello, si doy de comer a los pobres, si, es más, si me despojo de todo lo que soy, doy mi cuerpo para ser quemado, o sea, si hago una misión así ultra archirrequete contra súper, pero lo hago sin amor, me dijo, no vale absolutamente de nada. Fíjate, este segundo elemento cómo es trascendente y cómo es relevante a la hora de que hacemos nuestra misión. Yo te dije hace como 1 año y medio, ¿no? Te dije hace 1 año y medio lo que mi papá, bueno, algunos se acuerdan, quienes no estuvieron aquí, mi papá que me visitó hace como, no, más de 1 año y medio, y me dijo, hijo, quiero irme a tomar un café contigo. Ya cuando mi jefe me decía eso, ya dije, ya fue. Y sí, tal cual, ya fue. Y ahí fuimos al cafecito, digo porque estuvo aquí en la casa, pues viene en la casa, pudo haber platicado conmigo, ¿no? Pero no, quería comerse un pollito, como decimos, quería comerse un pollito. Y me dijo, te he estado observando. Y pues él venía cada 2 años, pero yo creo que con 2, 3 días que me viera, con eso hacía su conclusión muy rápido. Me dice, te he estado observando y veo que pues que vas bien ahí en tu ministerio, que la iglesia está, Primero me echó las flores. Y yo dije, no, ahorita va a venir el tal cual, así llegó. Me dijo, pero ¿sabes qué? Bueno, fíjate, ahorita estoy haciendo una conclusión, ahorita. Que fue Dios quien le habló y quien le reveló. Porque, pues no, o sea, ¿de dónde? Mi papá no vive conmigo, ni yo con él, o sea. Porque yo después dije, pues ¿cómo se dio cuenta? No, ya caí en cuenta, ahorita. Ya me cayó un 20. A veces aquí uno mismo le caen muchos 20. Por eso uno tiene que cuidar lo que dice, porque a veces piensas y lo sueltas y ya no lo regresas. Y entonces me dijo, pero ¿sabes qué?
veo que te falta amor. No, hombre, eso sí haz de cuenta como balde de agua fría, ¿eh? Que alguien te diga que haces bien las cosas, pero las haces sin amor. Y ese día, como pocas veces, porque siempre a todo lo que mi papá me decía, siempre le saco un buen argumento para defenderme, pero ese día sí me dejó desarmado. Porque mientras él hablaba, la plática se extendió, mientras él hablaba yo comenzaba a reflexionar. Lo que hago, lo hago con amor. Y ahí mismo yo solito me contesté, creo que no. Creo que mucho de lo que hago lo hago porque lo tengo que hacer. Y le dije, pues, no, si no andas tan perdido. Uno se defiende, ¿no? Entonces, el amor, o sea, como parte de lo que Dios nos da para poder hacer la misión que Él nos ha encomendado, no puede estar fuera bajo ninguna circunstancia, porque es la motivación correcta. Pero el número 3, lo que sí nos ha dado junto con los dones que nos da, es el dominio propio. Y a esto yo le llamo la regulación del agente externo. Así pensando, ¿cómo lo defino? La regulación del agente externo. El agente interno, en este caso, en el caso de cada uno de nosotros, es el espíritu, ¿no? ¿Te acuerdas Jesús ahí con los discípulos cuando están dormidos en Getsemaní? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién es tu mayor obstáculo para hacer la obra de Dios? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Tu nombre, ¿no? Eres tú. Somos cada uno de nosotros nuestro mayor obstáculo, nuestro mayor desafío, nuestro mayor reto. Cuando habla aquí de el tercer elemento de lo que Dios te ha dado es autocontrol o dominio propio, como lo definen otras versiones, es la regulación del agente externo, porque el interno siempre está dispuesto y disponible. En nuestro corazón estamos siempre dispuestos para hacer la obra de Dios. En nuestro corazón todos quisiéramos ser hombres de oración, quisiéramos ser hombres que están siempre, hombres y mujeres, ¿verdad? Que estamos siempre disponibles y dispuestos para el Señor, para esto, para aquello, ¿o no? ¿Sí o no? En tu corazón estás disponible y dispuesto. ¿Y qué onda con el agente externo? Con que es el que lo tiene que ir a hacer. Levántalo de la cama, sácalo, quítalo del teléfono o de la televisión o de otras distracciones. Es un enfado este agente externo, ¿o no? ¿Vieras cómo pesa? Pablo le llama a su agente externo cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí en Romanos capítulo 7, ¿no? Ese es nuestro mayor problema. Pero fíjate que desde la perspectiva de Dios y de la agencia que nos ha reclutado, dice, no, porque cuando se te dio el don, se te dieron también estas características, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y concluye de esta manera, ahí en el verso 8. Fíjate su conclusión. Así que, o como diciendo, por lo tanto, por haber recibido todo esto, no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y así concluye esta sección, Pablo diciéndole a Timoteo, y obviamente pues se lo dice a Juana para que lo entienda Chana. Así que, por tanto, debido a, deja el temor y la timidez a un lado, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios capítulo 6. O sea, cobra fuerzas en las fuerzas que Dios te da, en lo que Él ya te ha dado, en la capacitación que ya te dio, en que Él está contigo. Prepárate para sufrir. Hablaremos del sufrimiento en la sesión número 4, así que también dejo aquí pendientes algunas observaciones, las vemos allá más adelante. Pero, como diciendo, despabilate, Timoteo, y nada de que te me apachurras y vas para adelante, porque ya has recibido de Dios todas estas cosas. El tercero y último punto, que está en los versos 9 al 12, es la confianza. ¿El primero cuál fue? Genuino. ¿Y el segundo? Capacitación o empoderamiento. El tercero, confianza. ¿Por qué confianza? Porque tenemos respaldo detrás de nosotros para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer.
No estás solo en esta chamba que se te ha asignado. No estás solo, obviamente por lo que vimos acá en punto número 2, el empoderamiento. O sea, tenemos todos los elementos. Pero fíjate que no se te manda al campo ahí como… ¿Has visto estas… o sea, sí lo voy a tomar como ejemplo contrario, opuesto, ¿no?, a la realidad acá espiritual. Pero cuando les encargan la misión a los agentes secretos, ¿no?, dicen, bueno, tu misión es ¿no? Dice, pero si allá en el campo, ¿verdad?, te llegan a descubrir eso, no te conocemos, ¿va? Esa es la constante en las 007. Si te agarran allá, tú no eres norteamericano, ¿no? Por ejemplo, en estas películas, tú no eres norteamericano, fuiste por tu cuenta, hiciste las cosas porque se te antojaron y se te ocurrió, pero el gobierno no te mandó, se deslinda de la responsabilidad. Bueno, eso es como lo que aquí no sucede. Aquí es todo lo contrario, porque aquí somos enviados a hacer una misión y Dios nos respalda, y el reino, todo este reino de Dios nos respalda. Tenemos todo el respaldo de Dios en esto. No vas solo, y jamás, en el reino de Dios, jamás nos van a desconocer. En el caso de que allá caigamos, nos atrapen, nos den nuestras arrastradas, porque que a veces arrastradas nos dan, el reino sale al quite por nosotros. El buen pastor va y busca la descarriada, ¿no? Ya sabes, hay muchas imágenes que ilustran que el Señor no deja a sus siervos, más bien sería como, creo que la película, ya ando tipo José Juan otra vez. La película que ilustra esto es como Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? O sea, si allá lo atrapen, o sea, vamos por él, no lo vamos a dejar morir solo, es nuestro. Y esto pues me da mucha más confianza de que podemos hacer la obra de Dios y saber siempre que vamos a tener el respaldo de Dios. Sí, obviamente, punto número 1, somos genuinos, agentes del reino. Punto número 2, porque hemos sido empoderados. Pero punto número 3, tenemos esta confianza, porque la misión que vamos a realizar es una misión espiritual, es una misión trascendente, y porque somos parte de un plan maestro. No somos agentes privados, somos parte de un plan maestro. Y eso es lo que ilustra acá, o lo que refiere el verso 9 al 12, si me acompañas. Dice el verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa o apartada, y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque, subraya, ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, desde tiempos eternos, antes de que el mundo comenzara a rodar, antes de Génesis capítulo 1, Dios ya había trazado todo un plan. Por eso te hablaba la semana pasada en esta perspectiva del reino de los cielos, que tenemos que aprender a ver las cosas así. Allá en Génesis Dios comienza o despliega ya su plan de salvación, de redención, lo culmina al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis. Ahí estamos nosotros todos en medio, pero Dios gestando, ¿verdad?, su plan desde antes de la fundación del mundo, desplegándolo en la historia humana. Y aquí en medio, en este tiempo en el que estamos tú y yo, todo lo que sucede obedece a un plan maestro, a un plan divino. Simplemente somos parte de algo que Dios ya ha trazado. Y continúa ahí en el verso 10, dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y observa lo que dice aquí a la segunda mitad del verso 10, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una victoria segura, que es una victoria ganada, que el poder de la muerte, que el poder del pecado, como dice la carta a los Romanos, quedó totalmente anulado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No se nos está mandando, fíjate, no se nos está mandando a destruir las obras del diablo, esa no es nuestra parte. Eso lo hace solamente Dios y lo hizo a través de Cristo Jesús. Quiero, fíjate, permíteme ya para aterrizar este punto. Estoy ya aquí a 2 renglones de mis notas y con eso voy a terminar. Entonces, ahora sí, espero no tardarme. Pero dicen por ahí, cuando el pastor dice que ya va a terminar, falta media hora. No, te prometo, 25 minutos más. No. Me estuve acordando cuando estaba observando esto de, sé que es Mateo, pero no me acuerdo, por ahí está, tú búscalo con calma. Cuando Jesús cuando a Jesús se le acusa de que los milagros que él hace los hace por el poder de Belcebú, y eso indigna al Señor,
porque entonces comienza a referir cómo puede Satanás expulsar a Satanás, hablando de la liberación del endemoniado que había sucedido momentos atrás. Dice, ¿cómo puede Satanás liberar a Satanás? Dice, porque un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios he liberado a este hombre, entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y entonces Jesús usa después una analogía que creo que ilustra mucho esto. Dice, porque ¿qué hombre, dice, que quiere robar los bienes, o saquear más bien los bienes de un hombre fuerte, dice, primero no lo ata? Una vez que lo ha atado, entonces dice, puede despojarlo de sus bienes. Y me quedé, digo, no lo traía aquí en mis notas, pero lo estuve reflexionando en la mañana en cuanto a cómo Jesús en esta expresión, en esta analogía de atar al hombre fuerte para saquear sus bienes, de alguna manera expresa nuestro lugar en el reino, nuestra tarea en el reino de los cielos, pero la gran tarea que Jesús se tomó en esta historia del reino. El único que ha venido a atar al hombre fuerte, figura, ¿verdad?, del mal o de Satanás, es Cristo. Nosotros jamás podríamos hacer algo así. Pero si Él le ha atado, nosotros entonces podemos despojarlo de sus bienes. En estas misiones, ¿verdad?, que Dios delega a cada uno de nosotros, se pueden hacer y se pueden desarrollar porque Cristo ha vencido el poder del pecado y de la muerte. De otra manera, el reino de Dios no podría extenderse ni continuar, ¿verdad?, desplegándose si el hombre fuerte no estuviera atado. Tómalo como analogía de, entonces nosotros podemos ir y tener, porque el punto número 3, ¿cuál es? Confianza. Podemos tener confianza. O sea, lo que está expresando Pablo aquí a Timoteo, lo podemos hacer pues porque fuimos, dice, reclutados por gracia, porque Cristo, dice, vino a derrotar el poder de la muerte y abrió el camino, dice, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y continúa así, y ahora sí termino, porque estas verdades fueron suficientes para el apóstol Pablo desarrollar su ministerio con plena confianza. Y dice así el verso 11, y Dios, dice, me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que Él he confiado hasta el día de su regreso. Y déjame decirte aquí y hacerte una aclaración en cuanto a la traducción. Hay un asterisco, si tú tienes una Biblia NTV, hay un asterisco donde dice, Él es capaz de guardar lo que le he confiado. Puedes revisar otras versiones y muchas tienen el mismo asterisco, porque en la forma en la que se expresa esta porción en el texto original en griego, es neutral en cuanto a que puede interpretarse como que Él es capaz de guardar lo que le he confiado, o Él es capaz de guardar lo que me ha confiado. Puede derivar en las dos, entonces por eso vas a encontrar siempre hay una observación aquí, de que se puede interpretar en griego, al español se puede interpretar sin ningún problema como Él es capaz de guardar lo que me ha confiado. Y yo, ¿sabes qué? Me quedo con la segunda. En el contexto de lo que se viene desarrollando, me quedo con la segunda. Él es capaz, Dios es capaz de guardar lo que te ha confiado a ti. La misión que te ha confiado no es por tu capacidad, Él es capaz de desarrollarla a través de ti, a través de mí. Hermoso. Y eso nos da a nosotros confianza. Puedes estar confiado que la misión que Dios te ha dado la vas a poder llevar a cabo porque Él es capaz, porque Él venció, porque Él derrotó el poder del pecado y de la muerte. Y eso nos da a nosotros la capacidad y la tranquilidad de que vamos a poder terminar nuestra carrera con gozo. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde ya por tu palabra.